La puerta se azotó justo frente a mí mientras él gritaba desde adentro. No vales nada, ni siquiera lo que traes puesto es tuyo. El sonido rebotó en el pasillo vacío. Yo me quedé inmóvil, empapada, con mis maletas tiradas en un charco como si fueran desperdicio. Él todavía soltó una risa corta, una de esas que usan cuando creen haber ganado. No pude responder. Mi garganta estaba cerrada. Sentía el frío de la lluvia, pero dolía más el silencio que tuve que tragarme. Y mientras lo escuchaba caminar dentro de la casa que hasta esa mañana era mía también, un pensamiento me atravesó de golpe, tan claro como un trueno. Si supieras quién soy realmente, si supieras la verdad que escondo, tú no estarías diciendo esto. Pero él no lo sabía. Nadie lo sabía. Lo único que él sí hizo fue cerrar la puerta en mi cara y decirme que no valía nada. 3 días después, sería él quien me llamaría llorando, suplicando perdón. Pero esa noche, bajo la lluvia, yo todavía no imaginaba lo que estaba por explotar. Cuando la puerta se cerró en mi cara, lo único que podía escuchar era mi propia respiración desordenada. Y, aún así, una parte de mí sabía que ese momento no había nacido de la nada. No fue un estallido repentino. Fue el resultado de muchos silencios que yo misma permití. Volví 3 días atrás en mi mente, cuando todavía despertaba creyendo que tenía una vida estable. Él solía levantarse antes que yo y hacer ruido a propósito para apurarme, aunque jamás lo decía directamente. Yo preparaba el desayuno mientras él revisaba su celular sin dirigir una sola mirada hacia mí, como si mi presencia fuera parte del mobiliario. Y aún así, yo intentaba justificarlo todo. Está cansado, estresado, así es su forma de ser. Pero las primeras señales ya estaban ahí. Había empezado a guardar documentos sin decirme nada, a cambiar contraseñas, a responder llamadas lejos de mí. Y cuando le preguntaba algo simple, como en qué andaba o si necesitaba ayuda, solo me soltaba un «No te preocupes por eso. Tú ni entenderías». Ese «tú no entiendes» me perseguía desde hacía meses. Era su forma elegante de decirme que yo estaba por debajo, que mi opinión no valía. Pero nunca lo decía directamente, hasta ese día en el pasillo, cuando finalmente dejó caer todo su desprecio sin filtros. El clima en casa era tibio por fuera, tenso por dentro. Seguíamos una rutina casi robótica. Él salía sin avisar cuando regresaría, yo hacía lo mío intentando no estorbar. No peleábamos, pero había algo mucho peor que una pelea, la indiferencia. Yo aún no reaccionaba. Pensaba que si me mantenía tranquila, eventualmente él volvería a ser el hombre atento que conocí. Aunque, si lo pienso bien, tal vez esa versión suya nunca existió. Los detalles que ignoré, esos comentarios diminutos, esas miradas, esas burlas disfrazadas de bromas, fueron construyendo el camino hacia esa noche bajo la lluvia. Y aunque no lo sabía, el detonante estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. El día que él decidió humillarme públicamente no fue casualidad. Llevaba tiempo preparando ese golpe final. Yo simplemente aún no había visto la verdadera dimensión de su desprecio, ni la importancia de la verdad que él desconocía. Para entender cómo llegué a la noche en la que me quedé bajo la lluvia con las maletas tiradas en el suelo, necesito regresar a los rostros que formaban parte de mi día a día, empezando por mí misma. Soy Camila, una mujer de 32 años que, hasta hace poco, pensaba que tenía una vida estable. Me aferraba a una rutina que parecía normal desde afuera, pero que por dentro me apagaba sin que yo me diera cuenta. Trabajaba, organizaba la casa, cuidaba los detalles que nadie más notaba y respiraba hondo cada vez que algo no me gustaba, convenciéndome de que no valía la pena discutir. En ese ambiente, mi pareja mostraba una cara distinta según el lugar donde estuviera. Ante conocidos, se comportaba como un hombre amable y atento, de esos que ayudan a cargar cosas o abren la puerta para lucir bien. En casa, su trato cambiaba. Sus palabras no eran insultos directos, pero sí cargaban un tono que me hacía sentir pequeña. Cada comentario que hacía sobre mis decisiones sonaba a burla disfrazada de consejo. Si preguntaba algo sobre sus actividades, contestaba con prisa, como si yo estorbara: «No te preocupes por eso, tú no lo necesitas saber». Ese tipo de frases, repetidas con calma, terminan pegándose como lodo. Dentro de su familia, la situación era aún más desgastante. Adriana, su hermana, tenía una forma de mirarme que nunca logré descifrar del todo, pero siempre transmitía rechazo.
Desde el primer día dejaba caer comentarios que parecían inofensivos, aunque llevaban una intención clara: hacerme sentir fuera de lugar. Aseguraba que su familia funcionaba de una manera muy particular, pero lo decía con un tono que insinuaba que yo era la pieza que no encajaba. Cuando hablaba, lo hacía corrigiendo mis opiniones o minimizando lo que decía, como si mi voz fuera un ruido de fondo. La figura más presente en esa dinámica era su madre, una mujer que dominaba la casa con gestos suaves y palabras envueltas en sonrisas. Siempre entraba con amabilidad, pero cada gesto suyo tenía una carga oculta. Decía que venía a acompañarme o a ayudarme, aunque al final terminaba cuestionando cada decisión que tomaba, desde cómo guardaba mis cosas hasta cómo organizaba mi día. Con cada visita me hacía sentir como si viviera en un espacio prestado. Entretanto, la única persona que notaba mis cambios era Julia, una compañera de trabajo que siempre tuvo buen ojo para leer a la gente. Más de una vez me dijo que algo en mí se estaba apagando, que mi energía ya no era la misma. Yo fingía que todo estaba bien, sonreía y cambiaba de tema, convencida de que mis problemas no eran tan graves como para hablarlos. Aún así, sus palabras me acompañaban camino a casa, como un eco que no quería reconocer. En medio de todo eso, se acumulaban pequeñas actitudes que yo normalizaba sin cuestionar: la forma en que revisaban mis decisiones, cómo minimizaban mis opiniones, las bromas que soltaban entre ellos cuando yo entraba a una habitación. Cada gesto parecía pequeño por separado, pero juntos formaban una sombra que me rodeaba todos los días. La confianza que tenía en mí misma empezó a disminuir sin que me diera cuenta. Mi silencio, que al inicio parecía una forma de mantener la paz, se convirtió en la excusa perfecta para que ellos ocuparan cada espacio de mi vida. La sensación de estar rodeada pero nunca acompañada se volvió constante. Esa familia se movía como un grupo unido, cerrado, que se entendía sin hablar. Yo, en cambio, era la invitada que debía adaptarse sin hacer preguntas. Y mi pareja, lejos de equilibrar las cosas, reforzaba ese ambiente con su indiferencia tranquila, permitiendo que todo sucediera sin intervenir. El vínculo que compartíamos dejó de sentirse como un equipo. Sin darnos cuenta, estábamos funcionando como dos personas que nada más compartían techo y horarios. Ese vacío emocional se fue haciendo parte de mi rutina diaria, hasta que la primera ruptura, el detonador que cambiaría todo, llegó en el momento menos esperado, marcando el inicio del colapso que pronto me dejaría bajo la lluvia sosteniendo la verdad que ellos nunca imaginaron. Los días previos al desastre ya se sentían pesados, aunque yo intentaba seguir con mi rutina para no caer en pensamientos que me inquietaban. Una mañana que parecía tranquila marcó el inicio del quiebre. Preparaba café mientras todo en la casa tenía un silencio extraño, de esos que anuncian problemas aunque nadie diga nada. Mi pareja bajó con el ceño apretado y el teléfono en la mano, buscando un documento que aseguró haber dejado en la mesa. Revisé cada rincón sin encontrar nada y, en lugar de considerarlo un simple extravío, me culpó de haberlo confundido con mis cosas. Esa frase, dicha sin mirarme, cayó como un recordatorio más de que en su mente yo siempre estaba equivocada. Intenté explicarle que no había movido nada, pero su tono empezó a subir, no por el papel perdido, sino por todo lo que él venía guardando. Comentó que debería poner más atención, que siempre estaba distraída, que era mejor dejar temas importantes en sus manos. No hubo gritos, sin embargo cada palabra llevaba una intención clara. Ese tipo de comentarios, repetidos tantas veces, terminan vaciando la paciencia y la seguridad de cualquiera. La tensión creció cuando Adriana apareció sin avisar. Abrió la puerta como si viviera ahí y entró hablando fuerte, buscando a su hermano. Traía papeles que quería revisar con él y, al verme, soltó una de sus bromas acostumbradas: «Espero que no mezcles estos también». Dijo que era un chiste, pero todos sabíamos que no lo era. La parte que más dolió fue ver que él no dijo una sola palabra para detenerla o siquiera suavizar el comentario. Esa escena solo confirmó lo que ya venía sintiendo. Entre ellos había una alianza que me dejaba fuera de todo. La situación empeoró durante la tarde, cuando ambos conversaban con absoluta confianza en la sala. Creían que yo estaba ocupada y hablaron sobre decisiones serias que estaban tomando, decisiones que me afectaban directamente, pero de las que yo no sabía nada. Pasé por ahí para dejar una taza y, aunque intentaron disimular, escuché lo suficiente para entender lo que pensaban de mí. La frase que terminó rompiendo lo que me quedaba de calma llegó sin que se dieran cuenta:
Todo va a funcionar mejor cuando ella deje de meter mano. Ese comentario se clavó como una espina profunda. No mencionaron mi nombre, no lo necesitaban. Sabían que hablaban de mí y lo hacían con total naturalidad, como si yo fuera un problema que tenía que desaparecer para que sus planes funcionaran. La sensación de estar sobrando en mi propia casa se volvió insoportable en cuestión de segundos. No quise interrumpirlos ni enfrentar esa escena, porque en ese momento habría sido hablar con una pared. Preferí quedarme quieta, escuchando cómo se acomodaban entre ellos mientras yo era tratada como una carga más. A partir de ese instante, el aire empezó a sentirse distinto. Ya no podía seguir creyendo que todo era un malentendido o que la presión del trabajo los tenía alterados. Ese día entendí que algo serio se estaba moviendo bajo la superficie y que, tarde o temprano, saldría a la luz. La ruptura no comenzó cuando gritó en el pasillo aquella noche bajo la lluvia. Comenzó aquí, con palabras dichas a escondidas y decisiones tomadas sin incluirme, como si no formara parte de nada. Ese fue el momento exacto en el que el conflicto dejó de ser silencioso. A partir de ahí, todo avanzó hacia la caída que yo todavía no veía venir. El ambiente ya era tenso desde aquella conversación que escuché sin querer, pero el verdadero golpe llegó en un momento en el que menos lo esperaba. Había una comida familiar que se organizaba cada mes, un evento que siempre me dejaba agotada porque intentaba mantener la paz entre miradas, comentarios incómodos y comparaciones disfrazadas de bromas. Aún así, asistí como siempre, porque una parte de mí seguía creyendo que, si mantenía la calma, eventualmente todo mejoraría. Ese día llegué con un nudo en la garganta, tratando de que nadie notara lo cansada que me sentía. La reunión empezó con sonrisas forzadas, conversaciones triviales y ese ambiente que parecía amable por fuera pero que escondía juicios en cada esquina. Mientras servía algunas cosas en la mesa, escuché que mencionaban el famoso documento que se había perdido. Adriana lo trajo a la conversación como si fuera una anécdota divertida. Se desapareció por arte de magia, ya saben cómo es esto, dijo mirando directamente hacia mí. Unas risas se escucharon alrededor, de esas que no hacen ruido pero pesan. Mi pareja bajó la mirada hacia su plato, sin decir ni una palabra para detener el comentario. Ese silencio lo dijo todo. Yo intenté mantenerme firme, respirando hondo para no reaccionar. La situación empeoró cuando alguien preguntó por unos trámites que estaban haciendo en conjunto. Fue ahí donde la humillación tomó forma. Con su tono más confiado, Adriana explicó que habían avanzado mejor porque ya no había interferencias, y después soltó: es que cuando alguien no entiende de estos temas, lo mejor es que no se meta. Varias personas voltearon a verme, y ese momento se sintió como si me pusieran en el centro de una escena que no pedí. Detrás de mí, escuché una frase susurrada, pero lo suficientemente clara para provocar un desgarro en el pecho, por eso no la toman en cuenta. No supe quién lo dijo. Tal vez no importaba. El efecto fue el mismo. Mi cara empezó a arder y mis manos temblaron mientras acomodaba los cubiertos, intentando que nadie notara mi reacción. Aún así, la humillación no había terminado. Una tía comentó algo sobre el matrimonio, y de inmediato Adriana intervino. Mi hermano siempre ha sido muy responsable, pero hay cosas que solo funcionan cuando cada quien sabe su lugar. Aunque nadie mencionó mi nombre, cada palabra estaba dirigida hacia mí. Sentí que el aire se hacía más pesado y que el sonido alrededor se apagaba poco a poco, dejando solo el eco de la burla. Mi pareja seguía inmóvil, sin abrir la boca, sin una mirada que mostrara incomodidad o empatía. Esa actitud me dolió más que las palabras de su hermana. Esa indiferencia era una confirmación silenciosa de que me habían dejado sola en medio de una mesa llena de gente que disfrutaba verme callada. Intenté participar en la conversación para desviar el ambiente, pero cada vez que decía algo, alguien lo corregía o lo minimizaba con sonrisa fingida. La tensión creció hasta que la madre de mi pareja soltó su aporte habitual: no te preocupes, Camila, todos aprendemos a ritmos diferentes. Lo dijo con ese tono condescendiente que siempre disfrazaba de amabilidad. Toda la mesa guardó silencio durante un segundo después de esa frase, como si esperaran ver cómo reaccionaría. Tragando el orgullo, simplemente asentí, aunque por dentro algo empezó a quebrarse. Esa sensación de impotencia se volvió mayor que la vergüenza. Era evidente que buscaban dejarme en evidencia, como si fuera necesario recordarme que no pertenecía a ese círculo.
La humillación pública estaba completa, y aunque traté de mantenerme firme, supe que esa escena quedaría grabada en mi memoria como un recordatorio claro de dónde me colocaban. Lo que yo aún no sabía era que esa misma noche empezaría a nacer una fuerza que llevaba mucho tiempo intentando despertar. La reunión terminó más tarde de lo normal, aunque para mí ya había terminado desde el instante en que me ridiculizaron frente a todos. Me quedé sentada en la mesa unos minutos más, acomodando platos sin necesidad, solo para respirar sin sentir tantas miradas encima. Esa sensación de vacío en el pecho se volvió tan fuerte que tuve que repetirme varias veces que no lloraría frente a ellos. No quería darles ese gusto. Al llegar a la casa, el silencio se volvió aún más pesado. Mi pareja caminó directo a la sala como si nada hubiera pasado, encendiéndose el televisor para perderse en cualquier programa. Yo me quedé parada junto a la puerta, sintiendo que algo dentro de mí se había doblado tanto que ya no podía volver a su forma original. No hubo preguntas sobre cómo me sentía, ni una palabra sobre lo sucedido. Fue como si mi vergüenza no importara, como si mis emociones no existieran. Con cada minuto, esa herida que antes parecía pequeña empezó a hacerse más visible dentro de mí. No sabía si era enojo, tristeza o una mezcla de ambas, pero algo empezó a moverse, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Pasé al cuarto para cambiarme y, al verme en el espejo, noté una expresión que no reconocí. Tenía los ojos cansados, pero ya no se veían tan dóciles como antes. Había una firmeza que nunca me había permitido mostrar. Mientras me quitaba los aretes, recordé cada palabra que escuché en esa mesa, cada risa contenida, cada mirada que me hizo sentir menos. Y de pronto entendí que no era la primera vez que me trataban así. Todo venía de mucho antes, y yo había dejado pasar cada gesto creyendo que el amor significaba aguantar. Ese pensamiento provocó un cruce de emociones que me empujó a sentarme en la cama para no desmoronarme. Por primera vez en mucho tiempo, permití que el silencio hablara. Ahí, con las manos apoyadas en mis piernas, acepté que algo en mí estaba cambiando. Ya no podía seguir justificando lo injustificable ni cargando culpas que no eran mías. No merecía vivir en un lugar donde me trataban como una carga, menos aún como una sombra. Una pequeña chispa de claridad apareció entre todas esas emociones. No fue un pensamiento heroico ni una idea grandiosa. Fue algo sencillo, pero poderoso: no quiero seguir viviendo así. Esa frase, dicha solo para mí, fue suficiente para abrir una puerta que llevaba años cerrada. Aunque no tenía un plan claro, supe que no podía seguir callando. Supe que mi voz tenía que recuperar fuerza, incluso si temblaba. Supe que algo grande estaba a punto de moverse, porque cuando una mujer empieza a recuperar su dignidad, todo alrededor tiembla. Ese fue el inicio de mi despertar. Lo que venía después no solo cambiaría mi vida, también revelaría verdades que él jamás imaginó. Los días posteriores a aquella humillación pública se volvieron silenciosos, pero no un silencio normal. Era un silencio que anunciaba que algo estaba por levantarse desde el fondo. Yo sentía ese movimiento por dentro, como si una parte de mí comenzara a despertar después de haber estado dormida demasiado tiempo. No sabía qué iba a hacer, pero tenía claro que ya no permitiría que me siguieran tratando como si no existiera. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas, noté que faltaban varios documentos personales. No se trataba de papeles cualquiera, sino de información que jamás debería haber salido de mis manos. Revisé cada cajón buscando una explicación lógica, pero algo me hacía sospechar que esto no era un simple extravío. En ese momento recordé los comentarios que escuché a escondidas, las conversaciones que detenían cuando yo entraba a una habitación, las miradas que intercambiaban como si compartieran un secreto. La sospecha se hizo más fuerte cuando revisé la laptop que usaba para trabajar. Había carpetas movidas del lugar, accesos recientes que yo no había abierto y un historial que indicaba que alguien había revisado información mía sin permiso. Un escalofrío recorrió mi espalda. No solía desconfiar de nadie, pero esa vez no pude ignorarlo. Algo dentro de la casa se estaba moviendo sin mi consentimiento. Busqué en mis mensajes del celular por si encontraba alguna pista y, sin querer, abrí una conversación que pocas veces revisaba, un chat familiar donde casi nunca hablaba. Ahí, entre fotos y comentarios sin importancia, descubrí algo que me dejó sin aire. Un archivo que había sido enviado días antes contenía una copia de uno de mis documentos personales. Se había compartido sin mi autorización,
Y quienes lo comentaban lo hacían como si fuera un trámite normal. Mi nombre estaba ahí, junto con información sensible que nadie tenía derecho a manejar. Esa imagen me encendió el pecho. El corazón empezó a latir más rápido. Mientras avanzaba en la conversación, aparecieron comentarios que confirmaban lo que ya temía. Estaban tomando decisiones importantes usando mis datos, moviendo cosas a mis espaldas, gestionando asuntos que me incluían pero sin consultarme. Cada palabra escrita era una puñalada disfrazada de buena intención. Sin saber cómo reaccionar, entré a la plataforma donde guardaba mis documentos oficiales. Ahí encontré la prueba definitiva. Un registro reciente mostraba que alguien había descargado varios archivos desde un dispositivo que no era mío. La hora coincidía con el día en que ambos conversaban en la sala sin saber que yo escuchaba. Por fin entendí que no se trataba solo de desprecio o críticas disfrazadas de broma. Esto era algo mucho más grave. No solo me excluían, estaban usando mi información para avanzar en algo que me afectaba directamente. Esa tarde decidí guardar todo en una carpeta protegida. Tomé capturas, descargué copias y las envié a un correo alterno que tenía desde la universidad. Mientras lo hacía, una claridad nueva empezó a formarse en mi mente. No era coraje únicamente, era la confirmación de que no estaba loca, de que mis sospechas tenían fundamento. Las conversaciones en el chat seguían avanzando con tonos de confianza que me revolvían el estómago. Había mensajes en los que se hablaba de resolver pronto lo de la casa y otros donde se mencionaba que ya casi no habría obstáculos. Ninguno de esos mensajes tenía sentido durante meses, pero ahora encajaban como piezas de un rompecabezas que finalmente mostraba su imagen completa. Sentí un temblor leve en las manos al leer un mensaje escrito por uno de ellos. En cuanto terminemos esto, todo quedará bajo control. La frase me dejó helada. Control. Esa era la palabra clave. Todo lo que habían hecho tenía un objetivo: tenerme fuera de decisiones importantes, dejarme aislada y, finalmente, sacarme del camino sin que yo pudiera defenderme. Ese descubrimiento fue como una bofetada que terminó de despertarme. Ya no estaba frente a simples faltas de respeto. Lo que tenía en mis manos era la prueba clara de que habían cruzado un límite grave. No solo me humillaban, estaban manipulando mi vida desde dentro. La rabia empezó a mezclarse con una calma extraña, la calma que aparece cuando una persona se da cuenta de que ahora tiene algo valioso en sus manos. No dije nada ese día. Preferí guardar silencio y observar. Solo yo sabía lo que había encontrado. Solo yo conocía el peso de esa información. La chispa que prendió en el bloque 06 se convirtió en una llama. Una que ya no se apagaría. El momento de caerles encima todavía no llegaba, pero ya estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Desde que encontré aquella prueba, algo dentro de mí cambió para siempre. No dije una sola palabra, pero mis movimientos ya no eran los mismos. Observaba todo con más cuidado, escuchaba cada conversación desde otra perspectiva. Ellos no lo notaron al principio, porque estaban demasiado ocupados manejando ese plan que creían perfecto. Sin embargo, cada gesto suyo, cada frase que antes me hería, ahora me confirmaba que había llegado el momento de esperar el instante justo para exponer todo. Ese instante llegó una tarde de fin de semana, durante una reunión improvisada que convocaron para hablar de asuntos importantes. Yo ya sabía de qué se trataba. Habían avanzado demasiado con sus trámites y querían terminar de definir lo que habían hecho a mis espaldas. Fingí calma mientras tomaba mi lugar en la sala, aunque la tensión se podía cortar con un suspiro. La conversación empezó con un tono sereno, como si quisieran disfrazar de normalidad lo que estaban a punto de hacer. Hubo comentarios sobre ajustes necesarios, decisiones responsables y cambios que beneficiarían a todos. Aunque no lo decían directamente, era claro que buscaban arrinconarme para que aceptara algo que nunca había aprobado. Yo escuchaba sin interrumpir. Sabía que mi silencio inquietaba más que cualquier palabra. La dinámica cambió cuando mencioné, con voz tranquila, que había revisado mis documentos y encontrado movimientos que no había autorizado. Un ambiente pesado se apoderó de la sala. Las caras se tensaron, las manos dejaron de moverse y el aire se volvió espeso. Nadie esperaba que yo estuviera enterada de todo. Las miradas que se cruzaron entre ellos fueron suficientes para confirmar mis sospechas. La reacción inmediata fue negar todo. Intentaron minimizar lo que dije,
asegurando que yo estaba confundida o exagerando. Uno de ellos soltó un seguro viste mal que solo encendió más la chispa que llevaba guardada. No respondí. Preferí sacar mi celular, abrir los archivos respaldados y poner la evidencia sobre la mesa. En cuanto vieron la pantalla, la tensión que antes era silenciosa se convirtió en un caos total. Las voces empezaron a subir de tono, ya no dirigidas hacia mí, sino entre ellos mismos. Se acusaban unos a otros, tratando de saber quién había sido la persona que permitió que yo descubriera todo. Algunas frases se mezclaban sin sentido. Tú dijiste que la contraseña estaba segura, nunca debiste enviar ese archivo. ¿Quién abrió eso frente a ella? El grupo que antes parecía tan unido se quebró en cuestión de segundos. Mientras más discutían, más se revelaban cosas que yo desconocía. Comentarios que antes habían sido susurros se transformaron en confesiones a gritos. Hubo un momento en el que alguien mencionó que esto se salió de control desde que ella escuchó, lo cual confirmó que tenían claro que yo había oído aquella conversación en la sala. El desorden creció tanto que nadie se dio cuenta de que yo seguía observándolos con una calma que nunca antes había sentido. La situación escaló cuando uno de ellos señaló directamente a otro, acusándolo de haber actuado sin avisar. Las voces se cruzaron al mismo tiempo, chocando como olas en una tormenta. Hubo empujones, golpes en la mesa, gritos ahogados y palabras dichas desde el enojo más puro. El ambiente era tan intenso que parecía que las paredes vibraban con cada discusión. Una persona se mareó entre tanta tensión. Se levantó tan rápido que perdió el equilibrio y tuvo que apoyarse en el borde de un sillón. Otra salió de la sala llorando, diciendo que no quería cargar con eso. La presión era tan fuerte que el grupo entero se desmoronaba frente a mí, incapaz de mantener la fachada que siempre habían mostrado. Mientras tanto, yo permanecía sentada, respirando hondo. La calma que sentía no era fría ni vengativa, era la claridad de alguien que por fin veía todo al descubierto. Los papeles que habían manipulado, las decisiones tomadas a mis espaldas, las conversaciones llenas de desprecio, todo estaba ahí, flotando en medio del caos que ellos mismos habían provocado. En medio de ese colapso, mi pareja intentó recuperar el control. Alzó la voz para pedir orden, aunque su propia voz temblaba. Quería ocultar el desastre, pero ya era tarde. Los demás lo señalaron a él también, acusándolo de haber permitido todo. La situación se le salió por completo de las manos. Ese fue el punto en el que comprendí que no necesitaba hacer nada más. Ellos solos habían destruido lo que tanto defendían. Cada grito revelaba un secreto. Cada acusación mostraba una falla. Cada palabra fuera de lugar dejaba clara la verdad que tanto habían querido esconder de mí. No hubo un momento exacto en el que todo terminó, porque el caos no terminó, simplemente se desgastó. Poco a poco, las voces bajaron, no por tranquilidad, sino por cansancio. Yo seguía ahí, en silencio, observando cómo los cimientos de su propia seguridad se derrumbaban frente a ellos. Lo que no sabían era que todavía faltaba lo más duro. La verdadera confrontación estaba por llegar. Cuando el caos terminó de desgastarse y los demás empezaron a dispersarse por la casa buscando aire, llegó el momento que sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar. No quedó nadie más en la sala. Las voces que antes chocaban como tormentas se apagaron en los pasillos, dejando un silencio que pesaba en cada rincón. La tensión seguía ahí, suspendida en el ambiente, como si todo lo dicho aún vibrara en las paredes. El único que permaneció frente a mí fue quien más había intentado esconderlo todo. Se quedó parado a unos pasos, con los brazos cruzados y la respiración acelerada, tratando de aparentar una calma que no tenía. Yo seguí sentada, sosteniendo mi celular entre las manos. No necesitaba levantar la voz ni moverme. Él sabía que el poder había cambiado de lugar. El primer intento de hablar llegó en forma de excusa. Con una voz baja, casi quebrada, empezó a decir que todo se había salido de control, que no era lo que parecía, que había malentendidos. Cada palabra flotaba en el aire como si buscara desesperadamente aferrarse a algo. Yo no respondí. Lo observaba, dejando que sintiera el peso de su propia culpa. Al ver que no reaccionaba, cambió de estrategia. Su tono se volvió más suave, más cercano, casi como si quisiera convencerme de que todo lo que había pasado era un error. Aseguró que jamás tuvo intención de hacerme daño, que sus acciones buscaban protegernos,
que todo lo que hicieron fue por el bien de los dos. Esa parte me hizo levantar la mirada. La mentira era tan evidente que no sabía si reír o llorar. La conversación tomó un giro cuando mencionó mi silencio. Dijo que yo había provocado más problemas al no hablar, como si la responsabilidad de todo recayera otra vez sobre mis hombros. Ese comentario me encendió el pecho. La calma que llevaba guardando desde que empezó el caos se convirtió en una firmeza nueva. Por fin hablé, con la voz baja pero clara, diciéndole que no tenía derecho a culparme, que cada decisión que tomaron fue consciente y escondida, que usaron mi información como si fuera un objeto que podían mover sin consecuencias. El impacto de mis palabras lo golpeó más fuerte que cualquier grito. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi sin máscaras. La seguridad que siempre mostraba se desmoronó en su expresión. Intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. No era miedo, era dignidad. Hubo un momento de silencio tan prolongado que parecía que el tiempo se había detenido. En ese espacio, pude ver cómo procesaba todo lo que estaba ocurriendo. Sus ojos evitaban los míos, como si al mirarme reconociera la verdad que había tratado de ocultar. La respiración le temblaba, y sus manos buscaban algo en sus bolsillos, cualquier gesto que lo hiciera sentir en control otra vez. Cuando finalmente logró hablar, ya no quedaba rastro del tono autoritario que siempre usaba. La voz salió rota, admitiendo que cometieron errores, que no midieron las consecuencias, que jamás imaginaron que yo descubriría todo. Esa frase fue suficiente para confirmar lo que siempre había sospechado. No lamentaban lo que hicieron, lamentaban haber sido descubiertos. No quise seguir escuchando. Había dicho todo lo que necesitaba. Le dejé claro que ya no permitiría más manipulaciones, que mi silencio había terminado desde el momento en que encontré mi información movida sin permiso. Sentí una fuerza distinta al decirlo, una fuerza que no venía del enojo sino del reconocimiento de mi propio valor. Al ver que no podía revertir la situación, su voz cambió una vez más. Esta vez no había excusas ni justificaciones. Solo miedo. Miedo real a perder el control que había tenido sobre mí durante tanto tiempo. Intentó pedirme que no tomara decisiones precipitadas, que podíamos resolverlo juntos, que no era necesario llegar más lejos. La manera en que lo dijo me confirmó algo que ya sabía. El verdadero problema nunca fue la pérdida de documentos ni las discusiones disfrazadas. El problema era que, por primera vez, yo tenía el poder de decidir qué pasaría con mi vida. Ese momento marcó el final de una etapa y el principio de algo completamente distinto. Lo que vendría después sería definitivo. Después de ese enfrentamiento, la casa quedó en un silencio pesado, distinto al que había sentido antes. Ya no era el silencio que me hacía sentir pequeña, sino uno que anunciaba que algo estaba por resolverse. La sensación en mi pecho cambió. Lo que antes era angustia ahora era claridad. Caminé hacia el cuarto para ordenar mis ideas. Cada paso me recordó lo vivido durante meses: desprecios, burlas disfrazadas, decisiones ocultas, manipulación y ese intento de control que por fin había quedado expuesto. Me senté en la orilla de la cama y respiré hondo. No buscaba calmarme, buscaba reconocerme. Esa versión mía que despertó comenzó a hablar dentro de mí con una fuerza que ya no podía ignorar. No quería gritar, no quería pelear, no quería entrar otra vez en un ciclo que siempre me dejaba vacía. Quería cerrar la puerta de todo aquello que me había lastimado. Mientras guardaba algunas cosas personales en una bolsa pequeña, escuché pasos acercándose. Se asomó con una expresión cansada, como si todo lo ocurrido le hubiera caído encima de golpe. No dije nada al principio. Sabía que necesitaba escuchar antes de tomar mi decisión final, aunque en el fondo ya estaba tomada. Él empezó a explicar cosas que ya no tenían sentido. Habló de presiones, de errores, de supuestos malentendidos. Las palabras se juntaban sin orden. Lo que antes hubiera logrado confundirme, ahora me pasaba de largo como si ya no tuviera capacidad de influir en mí. Cuando por fin hizo una pausa, aproveché para decir lo que llevaba en el pecho desde hacía tiempo. Mis palabras salieron firmes, pero sin gritos. Le dije que no podía seguir en ese lugar donde mi voz no valía, donde mi vida se usaba como herramienta para sus decisiones, donde mi dignidad se convertía en algo opcional para él y su familia. Le expliqué que mi silencio no era sinónimo de aceptación y que mi paciencia no significaba debilidad. La expresión en su rostro cambió. No lo esperaba.
Estaba acostumbrado a ver una versión de mí que evitaba el conflicto, que buscaba arreglar todo sin causar molestias. Esa parte ya no existía. Insistió en que podíamos solucionar las cosas si hablábamos con calma, como si el problema fuera una simple discusión. Se acercó un poco más, intentando retomar ese tono persuasivo que tantas veces me había hecho dudar. Esta vez no funcionó. Con voz controlada, le dije que no quería continuar, que mi decisión no estaba basada en la rabia del momento, sino en meses de heridas que él nunca quiso reconocer. Le expliqué que necesitaba recuperar mi espacio, mi tranquilidad y mi valor. La palabra divorcio salió sin temblar. No hubo dramatismo. No hubo lágrimas. Solo verdad. La reacción que tuvo confirmó todo lo que siempre temí. Primero intentó negociar, luego argumentó que la familia no entendería, más tarde quiso convencerme de que no tenía que llegar tan lejos. Cuando notó que mi postura no se movía, pasó a un tono más desesperado. Aseguró que cambiaría, que borraría lo hecho, que dejaría todo atrás si yo aceptaba quedarme. Cada promesa sonaba vacía, porque venía de alguien que no lamentaba lo ocurrido, sino la posibilidad de perder el control. Seguí firme. No había vuelta atrás. La calma que sentía fue mi confirmación. Un cambio profundo se había hecho realidad dentro de mí. Guardé mi identificación, mi cartera, mi celular y un par de prendas. No necesitaba más. Tenía lo esencial, la certeza de que merecía una vida diferente. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. No buscaba dramatizar la escena, solo quería salir de un lugar donde ya no existía un futuro para mí. Sus últimas palabras se escucharon desde la entrada, llenas de miedo y confusión. Dijo que me estaba equivocando, que estaba dejando destruir algo que todavía se podía salvar. Esas frases, que antes me habrían hecho dudar, ya no tenían poder sobre mí. Cerré la puerta con suavidad, no con rencor. Esa puerta representaba todo lo que había callado y todo lo que ahora estaba dispuesta a dejar atrás. Ese fue el momento exacto en el que recuperé mi vida. Tras salir de esa casa, una sensación extraña me acompañó durante varios días. No era alivio inmediato, sino una mezcla de libertad y miedo que se iban acomodando lentamente. Lo que no imaginaba era que, mientras yo intentaba recuperar mi paz, quienes habían provocado todo aquel caos comenzarían a enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Ningún plan construido sobre mentiras se sostiene demasiado tiempo. Los movimientos que hicieron a mis espaldas empezaron a reflejarse en donde menos lo esperaban. Documentos manipulados, firmas hechas sin autorización, decisiones tomadas sin mi consentimiento, todo quedó registrado. No hacía falta que yo empujara nada. Bastó con que una institución revisara los trámites para que las irregularidades salieran a la luz. El sistema tiene fallas, sí, pero cuando alguien se confía demasiado y deja rastros por todas partes, tarde o temprano alguien los encuentra. Dentro de esa familia, el ambiente dejó de ser el mismo desde el día en que me fui. Las discusiones que se desataron en aquella sala no se apagaron al día siguiente. Por lo que supe después, siguieron aumentando hasta convertirse en un desgaste constante. Cada uno señalaba a otro, buscando un culpable que los librara de responsabilidad. La unión que siempre presumían empezó a desmoronarse como si nunca hubiera sido más que una fachada. El hermano, que siempre había tenido una imagen de estabilidad frente a los demás, enfrentó el impacto más fuerte. Las instituciones encargadas de revisar los trámites detectaron inconsistencias que lo colocaron directamente como responsable. Sus intentos de explicar que solo quería ayudar no sirvieron de nada. Una investigación formal se abrió sin que él pudiera detenerla. La ansiedad que tanto escondía comenzó a mostrarse en su rostro. La seguridad que presumía en cada reunión desapareció en cuestión de semanas. La hermana, acostumbrada a manejar todo desde la comodidad de su tono sarcástico, también cayó en su propio enredo. La conversación del chat familiar contenía frases que ella misma había escrito, dejando claro su papel en el manejo indebido de mis documentos. Aquella arrogancia con la que se burlaba de mí se convirtió en una carga pesada cuando la señalaron por haber enviado archivos sin autorización. Sus excusas no fueron suficientes ni dentro ni fuera de la familia. Cada comentario que solía usar para humillarme se volvió un boomerang que se regresó directo hacia su orgullo. Dentro del grupo, la que más daño intentó ocultar fue la madre. Siempre había actuado con esa sonrisa amable que escondía críticas y control. Sin embargo,
Cuando los problemas legales empezaron a tocar la puerta, su actitud cambió por completo. Ya no podía manipular la situación a su favor. Intentó convencer a todos de que yo había exagerado y que las cosas no eran para tanto, pero la evidencia hablaba más fuerte que sus palabras. La imagen perfecta que mantenía frente a la familia extendida terminó desgastándose, dejando al descubierto una manera de actuar que muchos no imaginaban. La tensión dentro de esa casa llegó a un punto en el que cada día parecía una batalla distinta. Supe por una amistad cercana que ya no podían convivir sin discutir. Todo lo que antes ocultaban bajo comentarios sutiles se convirtió en reclamos directos. Había culpas acumuladas, secretos mal manejados y una presión que no supieron sostener. Lo que alguna vez usaron para controlarme terminó volviéndose en su contra. Mientras esa familia se fragmentaba, yo avanzaba en silencio, paso a paso, enfocándome en recuperar mi paz. No buscaba venganza. No tenía interés en verlos sufrir. Simplemente había decidido volver a mí, cuidar mi espacio y reconstruir lo que ellos habían desgastado. Cada noticia sobre sus problemas llegaba sin que yo la buscara. El tiempo se encargó de poner cada pieza en su lugar. Una de las consecuencias más fuertes recayó sobre mi expareja. La investigación lo obligó a presentarse en varias reuniones legales y administrativas. Su reputación laboral, basada en un supuesto profesionalismo intachable, quedó marcada por los errores cometidos. Intentó arreglarlo, pero cada movimiento lo enredaba más. El orgullo que lo acompañaba siempre se quebró, dejándolo sin la imagen de autoridad que tanto cuidaba. Esa caída no me dio satisfacción, solo me hizo entender que cada acción tiene un peso, y que cada persona construye su destino con lo que hace, no con lo que finge ser. Al final, ninguno de ellos quedó donde comenzó. La familia que me trató como un estorbo terminó dividida. La estructura que usaban para humillarme se desplomó desde dentro. La verdad que tanto quisieron esconder terminó devorando la comodidad que habían creado. Todo eso pasó en un tiempo relativamente corto, aunque para ellos seguramente se sintió como una eternidad. Nada de lo sucedido vino de mis manos, solo vino de la verdad saliendo a la luz. Mi vida, en cambio, seguía moviéndose hacia un lugar completamente diferente. Con el paso de los días, la distancia entre mi vida anterior y la que estaba comenzando a construir se volvió cada vez más clara. No fue un cambio repentino, sino un proceso que avanzó como una corriente suave que me llevaba hacia un lugar que nunca había conocido. Después de años de moverme para satisfacer las expectativas de otros, por fin empezaba a moverme para mí. Los primeros días estuvieron llenos de silencio, pero esta vez era un silencio sano. Era esa tranquilidad que aparece cuando el cuerpo deja de vivir en alerta y el alma se toma un respiro profundo. Me quedé un tiempo en el pequeño departamento de una amiga cercana que me abrió la puerta sin hacer preguntas, solo con un abrazo largo que me recordó que todavía existía gente que sabía dar sin esperar nada a cambio. Ese espacio se convirtió en mi refugio temporal mientras buscaba una nueva rutina que no estuviera marcada por el miedo o la tensión. Cada mañana abría las ventanas y dejaba que el aire entrara sin permisos ni restricciones. Ese gesto tan simple se volvió una costumbre que me ayudó a empezar de cero. Preparaba café sin prisa, ponía música suave y me permitía sentir la calma. No había comentarios hirientes, no había miradas que me juzgaran, no había voces que me hicieran sentir menos. Solo estaba yo recuperando una vida que nunca había tenido realmente. Un cambio importante surgió en el trabajo. Mis compañeros notaron que ya no caminaba encorvada ni evitaba el contacto visual. Había una fuerza nueva en mi manera de hablar y decidir. La oportunidad de ascender llegó al poco tiempo, no por lástima ni por casualidad, sino porque mi desempeño siempre había sido constante, aunque antes no me atreviera a verlo. Acepté el nuevo puesto con una mezcla de orgullo y humildad. Sentí que, por primera vez, ocupaba un lugar que era mío por mérito y no porque alguien lo aprobara por mí. El proceso de encontrar un nuevo hogar también se convirtió en parte de mi renacimiento. Busqué lugares pequeños, tranquilos, donde pudiera sentirme segura desde el primer momento. Al entrar a uno de los departamentos que visité, supe que ese sería mi nuevo inicio. Tenía luz natural, paredes claras y un balcón pequeño con vista a una calle silenciosa. Firmé el contrato con una sensación de logro que me llenó el pecho. Nunca imaginé que una llave nueva pudiera representar tanto. Amueblar ese espacio se volvió una experiencia sanadora.
Elegí colores cálidos, plantas que cuidaba cada mañana y cuadros que siempre quise comprar, pero nunca lo hice por miedo a que no combinaran con lo que quería la familia. Ese miedo se quedó atrás. Cada detalle del departamento llevaba mi esencia. Era la primera vez que vivía en un lugar donde cada decisión me pertenecía sin cuestionamientos. La parte emocional avanzó a su propio ritmo. No tuve prisa. No buscaba demostrar nada a nadie. Permití que las heridas respiraran y que el tiempo hiciera su trabajo. Había noches en las que recordaba todo lo que viví, no para sufrirlo otra vez, sino para entenderlo desde otro lugar. Cada recuerdo se acomodaba como una pieza que por fin encontraba su sitio. Por fin recuperé contacto con amistades que había dejado de ver porque mi vida anterior me absorbía en conflictos constantes. Esas personas estuvieron ahí sin reproches, compartiendo momentos sencillos que se sintieron como una bocanada de aire fresco. Salidas a caminar, pláticas largas, risas verdaderas. Todo eso me recordó lo que se siente construir vínculos desde la libertad. Una de las partes más valiosas de esta nueva etapa fue la relación que recuperé conmigo misma. Aprendí a reconocer mis límites, mis deseos y mis miedos sin juzgarme. Aprendí a hablarme con respeto, algo que nunca hice mientras vivía rodeada de desprecios. Cada avance, por pequeño que fuese, lo celebraba. Ya no tenía miedo de apoyarme en mí. El renacimiento no llegó como un estallido, llegó como un amanecer lento que iluminó cada rincón que antes estaba oscuro. Encontré una versión mía más fuerte, más consciente y, sobre todo, más libre. Y aunque el pasado todavía dolía en algunos puntos, ya no tenía el poder de frenarme. Ahora avanzaba hacia una vida donde la paz no era un premio, sino un derecho. Ese capítulo me enseñó que renacer no es volver a ser la misma persona, sino descubrir la mujer que siempre estuvo ahí esperando el momento de salir. Con el paso de los meses, la vida tomó un ritmo sereno que jamás imaginé. Todo lo que viví, desde la humillación hasta la ruptura, pasó a convertirse en un camino que me llevó a entender quién soy y qué merezco. Aún así, llegó un punto en el que supe que tenía que cerrar ese ciclo de manera consciente, no para justificar lo vivido, sino para liberar cada parte que seguía anclada a un dolor viejo. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas en mi departamento nuevo, encontré una libreta que usaba antes para escribir pequeñas notas. Muchas estaban llenas de pensamientos que escribía cuando sentía que no podía compartir nada con nadie. Leer esas palabras me hizo sentir un nudo en la garganta. Era evidente cuánto había callado, cuánto había permitido y cuánto miedo había escondido detrás de una sonrisa. Ese hallazgo me llevó a sentarme junto a la ventana, donde la luz de la tarde entraba suave, y me permití reflexionar sobre todo lo que había superado. Un impulso me llevó a buscar a la única persona que siempre había visto más allá de mi fachada, mi amiga, esa que me dio refugio cuando más lo necesité. Nos encontramos en una cafetería tranquila, donde el ruido era apenas un murmullo de fondo. El abrazo que me dio tuvo una calidez distinta, como si entendiera que ya no era la misma mujer que llegó a su casa con los ojos llenos de cansancio. Con voz calmada le conté cómo había avanzado, cómo había aprendido a reconocer mis límites, cómo la paz se volvió parte de mis días. Ella escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que siempre admiro. Durante la conversación surgió el tema del perdón. No como una obligación, sino como una pregunta que yo misma necesitaba responder. Pensé en cada persona que formó parte de mi historia anterior, en cada palabra que me marcó y en cada silencio que me hizo daño. No quise maquillar lo sucedido ni buscar justificaciones, solo quise entender si ese capítulo todavía ocupaba espacio dentro de mí. Después de varios minutos de silencio, comprendí que perdonar no significaba reconciliarme ni buscar la aprobación de nadie. Perdonar era soltar la carga que me hicieron llevar durante años, pero sin la intención de volver a abrir una puerta ya cerrada. Ese momento de claridad llegó como un respiro profundo. No necesitaba verlos, no necesitaba escucharlos, no necesitaba aclarar nada. Ya no vivía en esa etapa. Ya no era parte de ese entorno. El cierre de ciclo estaba dentro de mí, no en ellos. Era un acto para mi propio bienestar, no para su tranquilidad. Más tarde, mientras caminaba por una avenida tranquila rumbo a casa, recordé la noche en que me quedé abandonada bajo la lluvia, con las maletas empapadas y el corazón hecho pedazos. Pensar en esa escena ya no me provocaba dolor,
sino una mezcla de orgullo y admiración por la mujer que tuvo la valentía de levantarse después de haber tocado fondo emocionalmente. Ese recuerdo se transformó en una señal clara de que había crecido, de que mi historia ya no giraba alrededor de lo que otros hicieron, sino de lo que yo construí después. Una vez en casa, encendí una vela en la mesa de la sala, un gesto que adopté como símbolo de nuevos comienzos. Me quedé observando la llama moverse despacio mientras pensaba en todo lo que había logrado. Sentí que el ciclo se cerraba por fin, no con rencor ni con tristeza, sino con una paz honesta que nunca había experimentado. Agradecí en silencio cada aprendizaje, incluso los más dolorosos, porque todos me habían llevado al lugar donde ahora estaba. Cerrar ese capítulo no borró lo vivido, pero me dio la libertad de caminar hacia adelante sin mirar atrás. Entendí que cada experiencia tiene un propósito, incluso aquellas que parecen insuperables. Lo importante era que ahora tenía la fuerza necesaria para reconocer que merezco una vida llena de respeto, tranquilidad y amor propio. Ese cierre no se sintió como un final, sino como el inicio de una etapa más consciente y más luminosa. A lo largo de este proceso entendí que ninguna caída llega de un día para otro. Cada ruptura se forma lentamente, entre silencios que pesan, miradas que hieren y palabras que se repiten hasta que la autoestima empieza a desvanecerse sin que uno lo note. También descubrí que no importa cuánto quieras sostener un lugar donde no te valoran, tarde o temprano llega un punto en el que el alma ya no puede seguir callando. Durante mucho tiempo pensé que ser paciente era una virtud absoluta, que aguantar demostraba fortaleza. La vida me enseñó lo contrario. La verdadera fortaleza está en decir ya no, en reconocer que seguir en un ambiente que te lastima no es amor ni compromiso, sino una forma lenta de perderse. Cuando el respeto desaparece, el vínculo se vuelve una sombra que consume todo lo que toca. Este camino me mostró que el amor propio no es una idea bonita escrita en una libreta, es una decisión diaria. Se construye con actos pequeños, levantarse de la cama aunque duela, hablar aunque la voz tiemble, poner límites aunque otros no los aprueben. Cada paso que damos en defensa de nuestra dignidad es una victoria que no necesita aplausos. Algo importante que comprendí es que nadie tiene derecho a definir nuestro valor. Ninguna pareja, ninguna familia política, ninguna persona que intente manipular o controlar puede decidir cuánto mereces. Ese poder solo te pertenece a ti. Cuando lo recuperas, todo lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. A veces el miedo a estar sola impide tomar decisiones necesarias. Ese miedo es engañoso, porque nos hace creer que no seremos capaces de reconstruirnos. La verdad es que la soledad, cuando se elige desde el amor propio, puede ser el espacio más seguro para sanar. Desde ahí se aprende a escucharse, a conocerse, a quererse sin condiciones. Cada historia de dolor trae consigo un aprendizaje, pero también una advertencia. Nunca ignores las señales que tu corazón intenta mostrarte. Cuando algo duele todos los días, no es normal. Cuando una relación te pide que te calles para mantener la paz, no es paz. Cuando te sientes culpable por cosas que no hiciste, alguien está manipulando tu percepción. Este capítulo de mi vida me enseñó a valorar mi voz. Me enseñó que hablar no es falta de respeto, que defender mi dignidad no es exageración, y que poner límites no es traicionar a nadie. Al contrario, es una manera de recordarme que merezco una vida completa y honesta. Cada persona que esté viviendo algo parecido debe saber que no está sola. Hay salida, incluso cuando parece que todo está perdido. La puerta hacia una vida mejor no siempre se abre desde afuera. Muchas veces se abre desde dentro, con una decisión valiente que cambia todo. No importa cuántas veces te hicieron creer que no podías, que no sabías, que no valías. La verdad es que sí puedes, sí sabes y sí vales. Mucho más de lo que te hicieron creer. Después de todo lo vivido, entiendo que no se trata de olvidar el pasado, sino de darle un lugar diferente. Las heridas no desaparecen, pero pueden transformarse en fuerza. Cada cicatriz cuenta una historia que demuestra que sobreviviste a cosas que antes te parecían imposibles. La mayor enseñanza que me dejó esta experiencia es que nunca hay que entregar el poder de decidir sobre nuestra vida. Nadie debería tener la capacidad de borrar nuestra voz o determinar nuestro rumbo. Cuando recuperas ese derecho, el mundo cambia, y tú cambias con él. La vida siempre brinda segundas oportunidades, pero no para regresar a donde te lastimaron, sino para caminar hacia un lugar donde por fin te sientas en paz. Esa es la verdadera libertad.
Con el paso del tiempo, la vida tomó un ritmo que jamás imaginé. La tranquilidad que hoy me rodea no llegó de golpe, sino como una suma de decisiones pequeñas que fui tomando con paciencia, conciencia y mucho amor propio. Cada día se siente como una oportunidad nueva para seguir construyendo la versión de mí que tanto deseaba tener cuando vivía atrapada en aquel ambiente que me apagaba. Ahora despierto sin miedo, sin ansiedad y sin esa sensación de caminar sobre un piso frágil. Mis mañanas son mías, mis decisiones también. El trabajo se convirtió en un espacio donde puedo crecer sin cargar preocupaciones ajenas. Mi casa, aunque sencilla, es un refugio donde cada rincón refleja mi propio camino. Las plantas que cuido, las fotos que elegí colocar y el silencio tranquilo que habita ahí hablan de la paz que por fin encontré. Las relaciones que me acompañan en esta etapa son genuinas. Siento un cariño profundo por las personas que se quedaron incluso cuando yo no tenía fuerza para hablar de lo que me pasaba. Con ellas aprendí que no es necesario fingir fortaleza para merecer amor. La vida se encargó de acercarme a quienes suman, a quienes escuchan, a quienes no buscan controlarme, sino caminar conmigo. Cuando miro hacia atrás, no lo hago con rencor ni con tristeza. Lo hago con gratitud hacia la mujer que decidió romper un ciclo que la estaba destruyendo. Esa versión de mí, empapada bajo la lluvia con maletas mojadas y el corazón temblando, fue más valiente de lo que pensaba. Ella dio el primer paso que hoy me permite estar en un lugar seguro. Me abrazo a esa mujer todos los días, porque gracias a ella sigo aquí. El cierre de esta historia no pretende dejar una lección forzada, sino una invitación sincera. Nunca permitas que alguien te convenza de que no vales. Nunca calles tus emociones para mantener a otros cómodos. Nunca bajes la cabeza para encajar en un espacio que no está hecho para ti. Tienes derecho a una vida libre, respetuosa y luminosa. Ese derecho nadie puede quitarlo. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento te viste reflejada o sentiste que hablaba desde un lugar que conoces, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más. Comparte tu experiencia si deseas hacerlo. Este espacio siempre será seguro para ti. Y si quieres acompañarme en más historias que invitan a reflexionar, sanar y despertar, sígueme. Aquí seguimos creciendo juntas, descubriendo nuestra fuerza y recordando que nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar esta voz que durante mucho tiempo estuvo callada. Ojalá esta historia ilumine la tuya, aunque sea un poco.